¿Cómo es Graphisoft en el mundo? Somos una firma multinacional con sede en países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Alemania, Japón, entre otros, y estamos representados por distribuidores independientes en más de 102 países. Actualmente hay 26 versiones localizadas en 17 idiomas y siempre hemos sido una solución para múltiples plataformas como Mac y Windows. Ahora sí vamos a entrar en materia en cuanto a lo que es OpenBIM. Primero me voy a basar en una pequeña presentación para explicar unos breves conceptos y que podamos entender de forma general a lo que se refiere el OpenBIM y luego ya lo veremos aplicado dentro de ArchiCAD, ¿ok? Esta gráfica muestra precisamente la compatibilidad que tiene ArchiCAD con diferentes softwares, ¿ok? Aquí vemos en primera instancia el que está resaltado, que es el intercambio de datos IFC, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. A través de este formato nosotros podemos compartir toda la información que tengamos en nuestro modelo BIM con diferentes soluciones BIM, con otros softwares. Por ejemplo, podemos compartir un modelo con Tecla BIMsite, con DDS-CAD para instalaciones, con RevitNet, etcétera. En fin, ya veremos alguna lista de algunos softwares que son también una plataforma abierta, ¿no? Entonces, ¿por qué el OpenBIM? Porque realmente en las empresas grandes ellos adoptan la solución que más se les adecua, ¿no? La que más les conviene. Entonces, al hacer esto, no están cerrados en una plataforma. Esto les permite precisamente colaborar con diferentes softwares. Si un software es mejor en estructuras, yo puedo utilizar ese software. Y si hay otro software que es el que utilizo para el cálculo de instalaciones, utilizo ese otro software para instalaciones y yo puedo coordinar todo mi proyecto en un solo archivo. ¿Ok? En este caso podría ser en un archivo de ArchiCAD. Yo puedo coordinar el modelo arquitectónico, el modelo de estructuras, de instalaciones, de análisis energético, etcétera, ¿no? Entonces, realmente me gusta mucho esta gráfica porque además del formato IFC, bueno, tenemos la compatibilidad con estos otros softwares, el BCF, por ejemplo, BIM Collaboration Format, que esta fue una novedad de la última versión de ArchiCAD, de la versión 18. Soportamos también las versiones de AutoCAD en formato DWG hasta la versión 2014. Y bueno, aquí podemos ver otras, ¿no? Una muy común para la industria de construcción, que es el PDF, 3ds, STL para impresión de maquetas. Entonces, lo que yo tenga modelado en mi archivo de ArchiCAD, eso lo puedo mandar como archivo STL para una impresora de sólidos, SketchUp, Google Earth, Cinema 4D, Atlantis, de la suite de Microsoft Office, Word, Excel, en fin, ¿no? Entonces tenemos, somos una plataforma totalmente abierta para poder colaborar con diferentes programas, con diferentes consultores, etcétera, ¿ok? Entonces, en el que nos vamos a enfocar principalmente va a ser el formato IFC. Entonces nos preguntamos primero qué es IFC y déjenme mostrarles una pequeña definición que podremos encontrar en Wikipedia, ¿no? Las siglas significa Industry Foundation Class, donde se trata de un formato totalmente neutral y abierto, ¿ok? Es un formato internacional donde, por ejemplo, algunas instituciones gubernamentales no pueden exigir en alguna licitación si necesitan, no pueden exigir un modelo, por ejemplo, específico de ArchiCAD o específico de Revit o específico de algún otro software, ¿ok? Entonces, este formato es totalmente neutral y abierto, como viene aquí en la definición, y es internacional, ¿no? Entonces, podemos encontrar este tipo de formato tanto en el continente americano como en el europeo, asiático, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que las grandes empresas cada vez lo usan más, porque precisamente pueden colaborar con diferentes países, con diferentes softwares a través de este formato, ¿ok? Entonces, como viene la definición, es precisamente para facilitar la interoperabilidad en arquitectura, ingenierías y la industria de la construcción, ¿ok? Este formato se desarrolló por un grupo llamado Building Smart en el año de 1995 y bueno, cada vez son más los miembros que están adoptando
este formato, ¿ok? Entonces, ¿por qué es que recomendamos utilizar este formato para intercambiar esta información? Primero, porque podemos importar o exportar toda la información que tengamos en nuestro modelo tridimensional, ¿no? Tenemos el almacenamiento de la información, podemos hacer un filtrado de la información, por ejemplo, si se trata de un elemento arquitectónico, estructural o de instalaciones, entonces a través de este formato yo puedo identificar de qué se trata. Tenemos un modelo de referencia donde en lugar de pasar planos de un archivo a otro, se pasa un modelo de referencia y a partir de ese modelo, por ejemplo, si yo exporto mi modelo arquitectónico de ArchiCAD como IFC y lo abro en tecla BIMsite para las estructuras, yo ahí tengo mi modelo de referencia que es el arquitectónico. Entonces, en ese otro software yo puedo modificar todas las estructuras y mandarlo de regreso, ¿no? Lo mismo puedo hacer con las instalaciones, importar, exportar, en fin. Siempre vamos a tener un modelo de referencia para poder coordinar todo un proyecto ejecutivo, coordinar las diferentes ingenierías, poder hacer detección de colisiones, etc. Como vimos en la definición, es un código abierto, es simple y pues principalmente que es un lenguaje totalmente internacional, ¿ok? Esto no se trata de algo que se estableció, por ejemplo, en México o de un solo software, ¿no? Es un lenguaje totalmente internacional, ¿ok? Entonces, nosotros desde ArchiCAD podemos importarlo o exportarlo. La versión actual que se utiliza para el IFC es la versión 2x3 y existen tres diferentes tipos de formato, ¿no? Está el formato IFC, IFC XML y tenemos el IFC zip, que es realmente lo mismo pero con una compresión muy impresionante. Ya vamos a ver ahora sobre la compresión, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Hay más, por supuesto, pero este es un ejemplo de con qué otros softwares nosotros podemos compartir información y coordinar en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estructuras está CPCAD, está TriCalc, está SIA, Tecla, Revit, Bentley, SAP, etc. Para MEP, Revit MEP, AutoCAD MEP, MagicCAD, DSCAD, CADspanner, el MEP Modeler de ArchiCAD, etc. Para energía, hay algunos como el Ecotech, Green Building Studio, Virtual Environment, IES, en fin. Adicionalmente, existen softwares que son específicamente para visualizar y comprobar un modelo en IFC. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo exportar mi modelo de ArchiCAD en formato IFC y en un software como Solibri Model Viewer, en ese software, yo puedo ver toda la información que se exportó desde ArchiCAD. De esa manera me puedo dar cuenta si la información exportada es correcta y es realmente lo que yo quería exportar, ¿no? Y también hay otros como el checker, ¿no? El viewer es simplemente un visor, pero el checker me permite hacer detección de colisiones, interferencias, choques, en fin, entre elementos constructivos, elementos estructurales. Entonces, esta es una de las grandes ventajas cuando podemos coordinar un archivo, ¿no? Donde yo puedo ver si una columna está teniendo una colisión con alguna instalación porque una tubería de contraincendios atraviesa por una columna, en fin, todo este tipo de cosas las podemos detectar en alguno de estos programas y esto, por supuesto, pues va a reducir significativamente los errores que tengamos en la obra, ¿no? Porque desde un modelo tridimensional podemos darnos cuenta de todo el espacio tridimensional, de exactamente por dónde están pasando cada una de las tuberías, cada una de las instalaciones. Y es muy diferente, por supuesto, a que lo veamos en un plano bidimensional, a que lo veamos ya en un modelo y lo coordinemos con lo demás del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo de cómo podemos nosotros tener un modelo de referencia e irlo separando con diferentes vistas, ¿no? Entonces, por una parte vemos el modelo arquitectónico, por otra el modelo estructural, un modelo de análisis y un modelo de instalaciones. Entonces, todos estos los podemos coordinar en un solo archivo. Aquí tenemos en ArchiCAD lo que sería el gestor IFC.
o el IFC Manager, donde a través de este gestor yo puedo ver el proyecto, el sitio y los edificios que se encuentran en este sitio, ¿no? Entonces, en esta vista podemos filtrarlo a que se vea el modelo completo. Entonces, aquí yo estoy viendo en conjunto el arquitectónico, el estructural y el medio. Podemos hacer un filtrado para únicamente ver el modelo arquitectónico. Y como vemos en el gestor IFC, me dicen cada una de las plantas, por ejemplo, en la planta baja, en el primer piso, cuántas columnas tengo, cuántos losas tengo, cuántos elementos IFC escaleras tengo, etcétera. ¿Ok? Aquí tenemos el modelo estructural, nuevamente, aquí me muestra toda la información que tenemos y está filtrado únicamente para el modelo estructural. Y podemos combinar entre uno y otro. Aquí vemos el arquitectónico en modo alámbrico y el de instalaciones en colores propios para darle énfasis precisamente aquí a las instalaciones. Podemos ver únicamente el modelo de instalaciones. En fin, podemos nosotros jugar con este filtrado de información una vez que coordinamos un archivo e importamos o exportamos en este tipo de formato. Entonces, ¿cómo se logra precisamente digamos, la transición de información? Cada uno de los elementos que nosotros tenemos en ArchiCAD va a tener una definición en un formato IFC. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estos elementos, todo lo que serían muros, en IFC se van a exportar como IFC Wall, ¿ok? Puertas, IFC Door, Window, IFC Window. Esto me va a permitir que precisamente a la hora de que yo exporte un modelo de ArchiCAD, cuando yo lo importe en algún otro software, no van a ser líneas, no van a ser elementos sólidos, sino me va a respetar las propiedades con las que originalmente se crearon. Entonces, si yo exporto una columna de ArchiCAD, cuando yo la importe en IFC en otro programa, se va a importar también como una columna. Entonces, en ese otro software también me va a detectar si se trata de una columna, si se trata de una viga, de una losa, de un muro, de una puerta, etc. Entonces, cada uno de los elementos tiene una traducción en IFC. ¿Ok? Aquí los vemos. También tenemos uno específicamente para algunos elementos de anotación, que son los IFC Annotation, como splines, textos, dimensiones, líneas, etcétera. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí vemos nuevamente en los que están en color rojo. Evidentemente, no todas estas funciones se encuentran en algún otro software, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si pueden ver el Skylight o el lucernario, se está traduciendo en IFC también como si fuera una ventana. Entonces, aunque yo tenga un lucernario o tenga una ventana, cuando yo los abra en algún visor o en algún otro software, voy a verlos como IFC Window, ¿no? Y también voy a poder hacer una cuantificación por todos los elementos que me está reconociendo como columnas y me va a detectar cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados de losa, en fin. Toda la información que encontramos en un software se va a exportar con todas sus propiedades en el otro. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los objetos, nosotros también podemos modificar si se trata de un IFC Furnishing Element, por ejemplo, y nosotros podemos modificar las propiedades. Aquí vemos en la pantalla la opción de Manage IFC Properties para escoger si se trata de un elemento, en este caso de mobiliario, o si quisiera algún objeto, le puedo cambiar la propiedad para que se trate de un elemento estructural o de un elemento, etc., ¿no? Entonces, nosotros también podemos gestionar las propiedades de cada uno de los elementos IFC que encontramos en ArchiCAD. Ahora, tenemos un traductor, así como si algunos de ustedes conocen los traductores, hay traductores específicos, por ejemplo, para DWG, para XF, bueno, también hay traductores precisamente para el formato IFC, ¿no? Aquí lo vemos como IFC Translation Setup. Existen traductores específicos para diferentes softwares, por ejemplo, Data Exchange with Bentley Building, ¿no? Que es para un proyecto estructural. Esto es precisamente cuando estos dos softwares tienen una especie de comunicación, de colaboración, y en este traductor, lo que yo exporte como columna de tal tipo, se va a importar como columna del mismo tipo en el otro software, ¿no? Entonces, igual son algunas definiciones dependiendo del modelo, ¿no? Aquí vemos
las primeras que se encuentran en color naranja son específicas para estructuras. Hay diferentes traductores ya predefinidos. Entonces, en lugar de que yo tenga que gestionar cada una de las propiedades de los elementos que yo tenga en ArchiCAD, puedo usar alguno de estos traductores por default, que precisamente ya están preparados para eso. Traductores específicos, generales, de Sketch, de MEP, Model View Definition, que tenemos también la Coordination View de 2.0, COBI, en fin. Entonces, nosotros, por supuesto, podemos editar estos traductores o crear traductores nuevos y con una definición totalmente personalizada para nuestro flujo de trabajo y para la forma en la que nosotros colaboramos con los diferentes software. ¿Ok? Ahora, también muchos de ustedes conocen lo que es el publicador de ArchiCAD. Con el publicador de ArchiCAD saben que todos los planos los metemos en un grupo de publicación con toda su estructura real de carpetas y al final, con un clic, cuando le decimos publicar, me va a arrojar todos esos planos en el formato que yo le haya indicado previamente. Por ejemplo, PDF, DWG, si se trata de imágenes JPG, etc. Entonces, así como nosotros publicamos todos los planos con un solo clic, también tenemos la opción de publicar un modelo en IFC. Entonces es cuando nosotros podemos hacer ese filtrado de en una vista tener, como se muestra aquí en pantalla, los elementos de carga, en otra vista las zonas o spaces, en otra vista el modelo arquitectónico. Entonces aquí mis grupos de publicación son en formato IFC, con una compresión. Igual con un clic yo puedo publicar el formato en IFC, ¿ok? Ahora, cuando nosotros importamos podemos detectar este tipo de elementos. Entonces, si yo tengo un modelo de IFC, o si yo tengo mi modelo donde estoy coordinando todo, exporto una información y luego la importo y viene con algunos cambios, entonces yo puedo detectar también de una forma muy visual si se trata de nuevos elementos, si se trata de elementos modificados en una versión anterior o de elementos que fueron borrados, ¿no? Entonces así también a través de este tipo de visualizaciones y a través, por ejemplo, del gestor de cambios que también se incorporó en la versión 18, podemos detectar cada uno de los cambios que está sufriendo nuestro modelo. Y tener muy bien identificados, en este caso, como se muestra también en la pantalla, todas las vigas. Yo puedo saber cuáles fueron modificadas, cuáles fueron borradas, etc. Ahora, vamos a ver en cuanto a la interfaz de ArchiCAD, dónde es que podemos gestionar precisamente los elementos de IFC, ¿no? Tenemos en el menú Archivo, Especial Archivo, tenemos ahí el formato IFC 2x3. Entonces, vamos a diferenciarlo por colores. El primero para el manejo de la información. Entonces, para el manejo de la información tenemos el gestor IFC o el IFC Manager. Ok, entonces si abrimos el IFC Manager o algún elemento, en este caso se abrió una losa, un slab. Ahí vemos las propiedades IFC y que desde ahí podemos modificar las propiedades, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con el manejo de información de las propiedades lo podemos hacer a través de este gestor. También a través del IFC Scheme Setup y IFC Options, las opciones, ¿ok? Por supuesto, ya que estamos trabajando y coordinando nuestro modelo, saben que esta opción de buscar y seleccionar es muy buena para poder detectar los elementos que tienen una misma propiedad, ¿no? Entonces, también nosotros podemos encontrar propiedades IFC para detectar todos esos cambios que han sido, en este caso, importados como IFC, ¿ok? Entonces, puedo tener losas o losas de IFC proveniente de, y especificamos algún filtro, algún criterio, ¿ok? Adicionalmente, podemos manejar las propiedades desde las definiciones del esquema, ¿ok? Luego, los que están en color rojo
es precisamente para la importación de un archivo. Entonces, si yo quiero importar un archivo IFC ArchiCAD, puedo hacerlo desde el menú Archivo Abrir, y a la hora de abrir, así como podemos seleccionar un archivo PLN, PLA, etcétera, podemos seleccionar un archivo en IFC y lo abrimos como si fuera cualquier otro archivo, ¿no? Y me va a respetar los pisos, las estructuras, lo que tengamos. Vamos a ver un ejemplo de esto ya directamente en ArchiCAD. El menú archivo, archivo especial, combinar. Entonces, cuando yo estoy ya coordinándolo, entonces puedo abrir un archivo nuevo en IFC desde archivo abrir o combinar uno si ya tengo algún modelo existente desde archivo especial y combinar o merge, ¿ok? Entonces, también en IFC 2x3 tenemos otra opción que es para detectar los cambios de un modelo en IFC, que es como veíamos en la visualización anterior. De esa forma, yo puedo detectar los cambios que hubo. O, en este caso, actualizar con un modelo IFC. ¿Ok? Y eso lo podemos coordinar desde ahí. Y en color amarillo tenemos lo que se trata en cuanto a exportar, donde nosotros podemos ir al menú Archivo, Guardar como, y en Guardar como, nuevamente, así como guardamos en un formato para Atlantis o en un formato para de ArchiCAD, podemos guardarlo en un formato IFC y escogemos si queremos 2x3, XML, zip, etc. Entonces, esa es una opción. La otra opción donde podemos exportar es combinar con modelo IFC. Entonces, si ya teníamos un modelo IFC, podemos combinarlo con ese existente. ¿Ok? También eso lo podemos manejar a través de los traductores con los que contamos en IFC. Ok, voy a mostrar un poco esto que vimos ya directamente en un archivo de ArchiCAD y posteriormente vamos a hablar de otro formato que es el formato de colaboración BIM o el BIM Collaboration Format, una de las novedades de la versión 18, ¿no? Entonces, previo a ello, voy a mostrarles un poco esto que acabamos de ver en cuanto a conceptos, pero ya aplicado en un archivo de ArchiCAD, ¿de acuerdo? Ahora, permítame un segundo, ya me cambié de archivo. Ok. Listo, aquí ya me encuentro en un archivo, ¿no? Donde si yo veo la información, si yo veo la ventana en 3D, no tenemos nada de información, ¿ok? Entonces voy a crear la información, voy a mostrar todas las capas. Ok, efectivamente, no tengo nada en mi modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una pequeña estructura a través de un sistema de red para precisamente, de una forma muy rápida, crear toda la estructura de un edificio y esa podamos exportarla fácilmente con alguno de los traductores predefinidos en formato IFC, para que también podamos comparar el peso de los archivos, si se encuentra en un modelo ArchiCAD o en un modelo comprimido de IFC, etc. Entonces, me voy al menú Diseño, Sistema de Red, voy a dejar la configuración que viene, es la que utilizamos frecuentemente, especificamos la rotación, y ya si lo miro en el 3D, por la definición que tengo en los pisos, ya voy a encontrar esta estructura, ¿ok? Luego le voy a colocar algunas losas, y estas losas las voy a multiplicar a los pisos superiores. Ok, voy a quitar las que tengamos en el último piso, para que la última losa me quede como el techo. Y modificamos la posición de las vigas. Ok. Adicionalmente, bueno, ahorita estoy utilizando una configuración muy básica de las columnas. Por ejemplo, tenemos una columna de concreto, de sección rectangular, de 30 por 30, ¿no? Pero si quisiéramos, podemos cambiarlas todas en su momento, por ejemplo, utilizando la base de datos que viene de ArchiCAD.
donde yo puedo importar un perfil de acero estándar desde el menú opciones, importar perfil de acero estándar. Escogemos aquí, en este caso, el código del país. Seleccionamos nuestra columna. Voy a tomar una al azar y la importamos. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar todos los pilares, por ejemplo, y cambiarlos en lugar de una sección rectangular a una sección compleja. Y aquí me va a aparecer la que acabo de crear, ¿no? Tal vez no está muy bien proporcionado, pero bueno, nada más es para ejemplificar, ¿no? Ok, entonces aquí ya tenemos, todas las cambiamos a esta, ¿ok? Voy a regresar a la anterior, ¿no? Pero para mostrarles que tenemos también la base de datos y podemos escoger algún código de país, alguna geometría específica y podemos importarlas y no tener que dibujar todo lo que ya viene como estándar, ¿ok? Entonces, muy fácilmente, toda esta información, si yo guardo ahorita mi modelo, voy a comprobar el peso del archivo que tiene en ArchiCAD, tiene, bueno, son 8 megas, ¿no? También por la información que a lo mejor ya viene en listados, en esquemas, en fin, que está un poco preparado. Entonces, si esta información yo la exporto como IFC, voy a utilizar el traductor que viene predefinido. Quedamos que simplemente podemos utilizar archivo, podemos utilizar el publicador, si ya tenemos un filtro predefinido para el arquitectónico, el estructural de las instalaciones, o en este caso, como es un modelo muy sencillo, con la estructura que tenemos actualmente, simplemente podemos utilizar archivo, guardar como, y en formato, lo voy a guardar en el escritorio, en formato seleccionamos el tipo de archivo, ¿no? Entonces nos desplazamos y aquí vemos el archivo IFC, XML, comprimido y comprimido XML. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el comprimido y yo puedo indicarle qué elementos voy a exportar. En este caso, puedo exportar el proyecto entero o los elementos visibles que se muestren actualmente en mi ventana 3D, ¿ok? Entonces, aunque yo tuviera algunas capas ocultas, si escojo modelo entero, se va a exportar todo el proyecto, pero si escojo elementos visibles, únicamente lo que tenemos actualmente en la vista 3D, ¿ok? Traductor, vamos a utilizar traductor general, pues vamos a importarlo nuevamente en un archivo de ArchiCAD, ¿no? Actualmente podemos ver también aquí el filtro del modelo. En filtro de modelo me está mencionando los elementos que precisamente se van a exportar, ¿no? Entonces, como lo hice con un sistema de red y no coloqué cada una de las vigas de forma independiente, a todas se les está asignando el mismo ID, ¿no? Entonces, me está indicando que de lo que yo tengo visible en el modelo 3D, voy a exportar IFC Beam, referente a las vigas, IFC Column, referente a los pilares o columnas, y IFC Slab, lo que pusimos como forjado o como losa. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ustedes saben que en etiquetas y categorías, a cada uno de los elementos constructivos que tenemos en ArchiCAD, podemos asignarle una propiedad, por ejemplo, si es un elemento de carga o si no se trata de un elemento de carga. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de filtro, también aquí, cuando lo guardemos como IFC, podemos seleccionar un filtro por función estructural, indicarle que solo se exporten los de carga o, que es, en este caso, que se exporten todos los elementos. Y me va a decir cuántos forjados tengo, cuántas columnas tengo, cuántas vigas tengo. ¿Ok? En los traductores, voy a abrir las definiciones del traductor. Aquí vemos los que les mencionaba anteriormente, los que ya vienen totalmente predefinidos y preconfigurados para no tener que gestionar las propiedades de cada uno de los elementos que tengamos en nuestro modelo, ¿no? Entonces aquí vienen ya para un modelo de Revit, para un modelo de Bentley, de CIPE, de DSCAD, etc. Entonces actualmente vamos a utilizar el traductor general. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que nosotros podemos modificar en un traductor? Simplemente la descripción. Aquí lo vamos a ver todo en gris porque si se fijan, tenemos un pequeño candado, ¿no? El traductor general se encuentra bloqueado precisamente para que siempre tengamos una
en una traducción general, y a partir de aquí, si quisiera hacer algún cambio, lo que puedo hacer es duplicar este traductor, y en este que duplico, ya yo puedo editarlo libremente, ¿no? Entonces, una descripción para que me indique, en este caso, que si leemos esta, nos dice, este traductor contiene definiciones para importación y exportación general basada en IFC, recomendado para la conexión de modelos con aplicaciones de visualización arquitectónica e IFC. Tenemos opciones de filtro. En este caso, en lugar de seleccionar el filtro desde que lo guardamos, podemos crearlo y definirlo previamente desde el traductor. Entonces, en un traductor yo puedo especificar si se exportan los elementos de carga, o en este caso puedo convertir símbolos 2D, los elementos de red o los ejes, los elementos de anotaciones, etc. Opciones de importación, igual la conversión que vamos a utilizar, dónde vamos a colocar los elementos importados, si es capas importadas con extensión, yo voy a detectarlos fácilmente porque la extensión en mis definiciones de capas va a decir importación IFC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es igual para verlo posteriormente ya de una forma más detallada, dependiendo del software que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, por eso vamos a utilizar el que viene por default. Entonces, voy a cancelar y ya simplemente archivo, guardar como. Le indico un nombre, por ejemplo, estructura, traductor general, elementos visibles y archivo comprimido IFC 2x3. Entonces, lo guardo. Y ahora, si yo me fijo en el escritorio, aquí está, voy a poner aquí en el centro, tenemos el archivo estructura.ifc zip. Ahora, si vemos el peso de este archivo, fíjense cuánto pesa este archivo. 123 kilobytes. O sea, realmente la compresión que está utilizando es impresionante, porque además me está conteniendo toda la información que tenía en mi modelo. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, lo veíamos anteriormente con un software específico para visor o revisor de modelos IFC como Solibri, o en este caso vamos a utilizar también ArchiCAD. Digamos que ese IFC me lo mandan de otro archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir uno nuevo. Entonces le digo archivo, abrir. Aquí está activado todos los archivos. Yo selecciono, perdón, yo selecciono del escritorio mi archivo estructura.ifc zip, una nueva instancia para que no me cierre este que ya tenía abierto. Bueno, podemos abrirlo en este mismo. Tenemos el traductor para la importación, para abrir un nuevo archivo. De igual forma vamos a utilizar el traductor general y le digo abrir. Muy bien, ya se importó. Entonces, si se fijan, fue un archivo nuevo que yo abrí. Me está respetando en este caso lo que yo tenía como elementos de red o ejes. Y si vemos las definiciones de piso, también en cada uno de los pisos se acomodó respetando lo que yo tenía. Ahora, si yo veo esto en el 3D, estoy viendo toda la información que yo exporté como IFC. Entonces, esto fue abrir un archivo nuevo del archivo IFC que pesaba simplemente 123 kilobytes. O sea, todo esto que tengo como estructura realmente no pesaba nada. Y ahora vamos a colocarle alguna etiqueta. Si se fijan en las definiciones de capas, tenemos todas las capas de un archivo nuevo por default y la extensión que teníamos en el traductor general. ¿Ok? Entonces, extensión, y yo puedo detectar fácilmente cuáles son las capas, porque en su extensión me está diciendo que se trata de una importación en IFC. ¿Ok?
y estas capas se encuentran bloqueadas automáticamente. Voy a desbloquearlas. Listo. Ahora sí, yo puedo seguir editando estos elementos y si se fijan, a pesar de provenir de un formato IFC, me lo detecta como forjado, me lo detecta como vigas, en fin. Ahora, voy a colocar alguna etiqueta para que veamos la información. Listar y etiquetar. Etiquetar. ¿Ok? Ahora voy a seleccionar la etiqueta y le voy a decir que me muestre la información de estructura. Entonces, con esta etiqueta me está diciendo qué superficie tiene, qué volumen tiene, qué dimensión tiene, qué ID tiene. Entonces, los IDs también nos los va a respetar cuando nosotros los exportamos y los importamos en algún otro software, ¿no? Y lo mismo con todos los elementos. ¿Ok? ¿No? Entonces, igual a una columna, le puedo decir que me muestre una etiqueta. Y de igual forma le voy a poner una etiqueta genérica. Y me muestra la información. Entonces, toda la información va a salir con todas sus propiedades y de igual forma se va a importar con todas sus propiedades. Entonces, todo esto que vemos en el 3D, todo este modelo, simplemente se trajo de un archivo IFC que guardamos previamente con un peso de 123 kilobytes. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a tomar, bueno, una cosa, antes de continuar con el formato BCF, cabe destacar que sí es necesario tomar en cuenta con qué software vamos a colaborar, con qué software vamos a compartir la información, para saber qué definiciones debemos de tener establecidas en los traductores. ¿Okay? Entonces, si gustan posteriormente o luego enviar un correo y puedo darles algunas recomendaciones dependiendo de las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un poco sobre el formato BCF. Esta es la forma en la que exportamos o importamos un archivo en IFC. Realmente es muy sencillo, no tenemos que dar gran configuración porque ya cada uno de los elementos constructivos que tenemos en nuestro modelo tiene una asignación en IFC. Por lo tanto, si utilizamos este traductor general, vamos a respetar, vamos a ver cómo se respeta toda la información. ¿Ok? Ahora, en cuanto al archivo BCF, déjenme regreso un poco a la presentación, les comentaba que se trata de, cambio a la siguiente diapositiva, de una de las novedades de la versión 18, ¿no? Donde igual este tipo de formato, el punto BCF, el punto Bit Collaboration Format, es de igual forma código abierto que facilita la comunicación entre diferentes modelos IFC. Son archivos también muy compactos que los podemos enviar cómodamente como adjunto en un correo electrónico. Y además tiene, digamos, la inteligencia de hacer una captura de pantalla con una vista, la cual se puede restaurar fácilmente en otro software. Y podemos tener aquí un historial de todas las vistas que vayamos creando, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso ya aplicado en un archivo? Voy a cambiarme de archivo. Cerramos esta estructura. Ok. Tenemos aquí, muchos de ustedes seguros ya conocen este archivo que se trata de The Cairns Family Health and Bioscience Research Complex, que se mostró alguna vez en el seminario web de lanzamiento de Arquitectura 18, y veíamos precisamente este ejercicio. Entonces voy a replicarlo para nuevamente ver cómo el formato BCF forma parte de la colaboración OpenBIM, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Aquí yo tengo una sección en particular del edificio con colisiones donde yo las estoy detectando en este momento sin hacer una detección. Veo como un ducto está chocando con una de las vigas, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que no conocemos exactamente dónde se encuentra el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer una detección de colisiones. Voy al menú diseño, modelado MEP y detectar colisiones.
Entonces me va a hacer una detección de colisiones de lo que estamos viendo también en pantalla y me dice que dos colisiones fueron, dos colisiones encontradas, entonces se crearon dos marcadores. Entonces si yo muestro las herramientas del marcador, aquí se ven las dos colisiones. Yo voy a encender cada una de ellas y vemos cómo se colocan en color naranja. ¿Ok? Entonces ahí yo estoy viendo que aquí hay una colisión y la colisión 2 del mismo ducto, pero una de las vigas de atrás. ¿Ok? Entonces, este archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que tenemos encendida la colisión. ¿Ok? Ahora, con esta colisión, yo le puedo indicar de qué se trata. En este caso, una colisión MEP. Automáticamente me está diciendo el nivel en el que se encontró la colisión, a qué hora fue creado, me pone la hora de hoy y el día de hoy. Y en este momento es cuando yo puedo hacer una vista adjunta. Entonces, capturo la pantalla. Estamos trabajando ahorita con las herramientas del marcador. Capturo la pantalla y en etiquetas yo puedo añadirle un comentario. Por ejemplo, colisión entre ducto y viga, ¿no? Y puedo pedirles que cambien la sección, ¿no? De que se trata de un error, añado. Ahora, esto que voy a hacer, aquí en entradas del marcador tenemos una segunda carpeta para importar o exportar. Entonces aquí yo puedo escoger exportar. Examino donde lo quiero. Ya le digo en el escritorio y le pongo un nombre, error, ¿no? ¿En qué formato me lo está guardando? En formato de colaboración BIM, BSF. Entonces lo guardo y lo exporto, ¿ok? Entonces ya veo en el escritorio cómo me coloca el archivo error.bsf-zip, también con una compresión, ¿ok? Entonces, yo ya exporté este formato. Vamos a ver cómo funciona esto en un software diferente. Para ello me voy a apoyar en un video, ¿ok? Entonces, voy a reproducir este video. En este caso, tenemos el ingeniero, puede ser de estructuras. Aquí se importó el modelo en IFC, en otro software, en este caso se trata de Tecla BIMsite, y aquí vemos cómo estamos, cómo se ve toda la perspectiva del proyecto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Importamos el archivo BSF que nosotros les mandamos desde ArchiCAD, y ellos cuando le dan clic, les va a restaurar la vista exactamente a donde se encuentra el problema. Entonces ahí ya vemos el problema entre el ducto y entre la viga, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, el archivo se exportó completo en formato IFC, en tecla BIMsite, y en formato BSF le mandamos el error de esta colisión. Entonces, el ingeniero estructural, después de hacer algún análisis, nos manda un mensaje de regreso, ahí está escribiendo shorten beams, y pone la medida. Adicionalmente, él puede hacer algunas anotaciones en ese otro software, vincula los elementos y actualiza ese archivo, ¿no? De igual forma puede añadir notas, dependiendo del error de que se trate, lo guarda y ahora ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar el archivo en formato BCF, ¿no? Entonces ya lo actualizó y lo guarda en BCF. Ahora, de vuelta en ArchiCAD, nuevamente esto facilita y disminuye los errores en cuanto a coordinación. ¿Por qué? Porque nuevamente voy a cambiarme de perspectiva, cambio entonces de vista y vamos a visualizar entonces el modelo completo y desde una perspectiva diferente. ¿Ok? Aquí ya vemos todo el archivo con una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a abrir las herramientas del marcador. Esas colisiones que tenía, las puedo dejar, las puedo borrar, ahora no importa. Y en entradas del marcador yo voy a importar, ahora en lugar de exportar un error, voy a importar un archivo BSF desde otro software, donde trabajaron con un modelo en IFC, selecciono el archivo que me mandaron en formato BSF-zip, lo abro, le digo importar, y si yo le doy doble clic, para empezar me
me da la vista. Este sí es una vista como si fuera una fotografía. Pero si yo le digo aplicar vista, entonces, de igual forma, me va a llevar a esta perspectiva con la que se guardó desde el otro software. Y me va a seleccionar los elementos en donde se encontraba el error. Y adicionalmente, en etiqueta y discusión, puedo ver el mensaje que escribieron desde ese otro software, ¿no? Entonces vemos ahora cómo es muy fácil coordinar este tipo de archivos mediante un flujo de trabajo basado en modelos IFC y adicionándole el formato BCF, ¿ok? Entonces de esta forma, pues reducimos significativamente los errores en cuanto a coordinación en un proyecto y todo lo tenemos muy claro, muy organizado, muy estructurado y detectamos los problemas fácilmente, ¿no? No hay que ir plano por plano buscando en dónde se encuentran los problemas, sino con herramientas como la detección de colisiones, como la importación, exportación de este tipo de formatos, podemos colaborar de forma muy fácil, muy interactiva, ¿no? Y este flujo de trabajo pues permite que los proyectos de igual forma puedan terminarse más rápido. Muy bien, pues eso fue todo en este seminario de hoy de OpenBeam. Entonces vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, en el panel de control tienen una mano, la cual pueden alzar, y de esa forma yo puedo activarles su micrófono para que me hagan la pregunta de forma directa. ¿Okay? Muchas gracias a todos por su atención y esperamos un momento en lo que me hacen llegar sus preguntas. En todo caso que no tengan micrófono, pueden escribirlas también en el panel de preguntas y respuestas. Las leo y podemos contestarlas en este momento. Muchas gracias. Nuevamente, si tienen preguntas, pueden levantar la mano con el panel de control o pueden escribirla en el chat de preguntas y respuestas. Bueno, me preguntan sobre un formato en específico para ver curvas de nivel y manejar la información. Seguramente, Sergio, eso es un tema de SIG, Sistemas de Información Geográfica, ¿no? Entonces, les voy a compartir un link, déjenme, y les voy a mostrar la página. Estoy mostrando aquí nuevamente la página. Les voy a copiar este link. Entonces, este link, esta ventana muestra precisamente los tipos y los formatos con los que somos compatibles. Además de la gráfica que les mostré anteriormente, aquí vemos, por ejemplo, los formatos que son específicos para ArchiCAD, y aquí vemos todas las extensiones. Los formatos BIM para compartir con otras soluciones BIM. Entonces aquí vemos los 3 de IFC, SMC, NWC para Navisworks, Solibri, etc. Formatos CAD como DXF, DWG, Vector Graphics, PDF, formatos de imagen, en fin. Entonces aquí ustedes pueden consultar todos los tipos de archivos que podemos compartir. ¿Ok? Entonces, regresando a la pregunta, denme un segundo, déjenme abrir el panel de preguntas. Ok, entonces regresando a la pregunta, Sergio, el INEGI te recomienda trabajar con un formato SHP para ver las curvas de nivel y manejar la información. Bueno, este tipo de formato, el SHP, significa Shapes, y por lo general se utilizan para softwares de sistemas de información geográfica. Uno de ellos puede ser
ArcMap o ArcGIS. Entonces, mediante los shapes, tú puedes, digamos, importar polígonos para tener digamos, un plan maestro en alguno de estos softwares, ¿no? Entonces, este tipo de formato no está hecho para ese software, ¿no? Pero no está hecho para ArchiCAD, ¿no? Porque, nuevamente, ese no es un software BIM, el ArcMap o el ArcGIS no es un software BIM, porque toda la información la tenemos como si fuera en un plano, no tenemos mucha información tridimensional, pero te doy un tip, ese formato SHP tú lo puedes exportar desde ese otro software que te comenté a KMZ, por ejemplo, de Google Earth, y ese archivo lo podemos luego importar a ArchiCAD, ¿no? Entonces, a lo mejor no es directo, pero sí tienes una forma de resolverlo a través de los diferentes formatos, ¿ok? Jonathan Sánchez, tu pregunta es, entiendo que exporto el archivo en IFC y después se trabaja en formato BCF. Bueno, el archivo el archivo IFC y BCF se pueden trabajar de una manera totalmente conjunta, o sea, al mismo tiempo. En un software tú importas un archivo IFC, entonces ya tienes todo un modelo en IFC. Adicionalmente, el formato BCF es para intercambiar este tipo de errores como las colisiones. Entonces, es como un sistema de mensajería con capturas de pantalla que se pueden restaurar sin importar la solución BIM, o sea, sin importar el software, ¿no? Entonces, se pueden trabajar de una forma en conjunto. Rafael, en México, ¿qué tanto se están usando estas herramientas? Bueno, pues afortunadamente cada vez está teniendo mayor éxito y precisamente en instituciones gubernamentales, ¿no? Donde como les comenté en un principio anteriormente, para las licitaciones de algunas de esas instituciones únicamente pedían archivos, por ejemplo, en Revit, ¿no? Entonces, al dar a conocer este formato que es totalmente neutral y abierto, ellos ya se dan cuenta que ya no tienen que exigir una plataforma en específico, sino ellos ya pueden pedir un modelo BIM y ya ellos deciden qué software utilizar para revisarlo, para coordinarlo, etcétera, ¿no? Pero es la ventaja, donde nos permite colaborar con más y dar oportunidad a que un ingeniero de estructuras trabaje con un ingeniero de instalaciones, aunque usen diferentes software, y aunque usen el diferente software que use el arquitecto, en fin, ¿no? Pero sí es un flujo de trabajo totalmente recomendable el poder colaborar, porque bueno, pues es lo que están haciendo las grandes empresas, ¿no? Entonces, afortunadamente esto está teniendo cada vez más impacto en México, todavía no tanto como ya lo tiene Europa, como ya lo tiene Asia. Europa, por ejemplo, ya es, en lugar de pasar un archivo en DWG, ellos ya para todo están pasando información en IFC, ¿no? Entonces, pues esperemos llegar también a ese punto donde ya sea una plataforma totalmente abierta con todos los softwares, ¿no? Porque el punto es hacer un mejor proyecto, ¿no? No es estar cerrado a un software, sino el punto es trabajar de la mejor forma posible. Entonces, si un software es mejor en una cosa o en otra, bueno, me da la oportunidad de utilizar un software para una cosa y el otro para la otra, ¿no? Entonces, afortunadamente cada vez se extiende más, ¿ok? Y gracias por la felicitación. Luis Antonio, ¿qué formato se acepta ArchiCAD directamente en IFC? Déjame, te copio el link que les acabo de mostrar anteriormente de una ventana de Safari, donde vienen cada uno de los formatos que acepta ArchiCAD directamente, ¿ok? Se los voy a mandar a todos. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra persona tiene preguntas? ¿No? Bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos por su atención y sigan al pendiente de los webinarios, ¿no? Recuerden que nuestra página www.graphisoft.mx van a encontrar nuestro calendario de eventos con los próximos cursos, seminarios web, talleres, etcétera. Todos los eventos que tenemos los van a poder encontrar en nuestra página, así que sigan al pendiente.
Gracias nuevamente y que tengan buen día.